Bienvenidos a esta semana de estudio. Este es el primer día del estudio bíblico y vamos a estudiar un poco el tema del arrepentimiento y la conversión. ¿En qué se diferencian? Si tienen alguna diferencia o qué. Vamos a ver algunos aspectos del arrepentimiento, por qué no se da en algunos, por qué no pueden, y la conversión. Si la conversión se da en todos después de creer, después de llegar a una iglesia cristiana, o tal vez no. Empecemos de una vez. Son temas, mis hermanos, que dentro de la iglesia parecen estar muy claros, pero si nosotros nos revisamos, si nosotros analizamos nuestro interior, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de los temas del arrepentimiento? ¿Cuál es la información? ¿Es completa la información que tenemos sobre la conversión? Vamos a mirar. Empecemos mirando Hechos, capítulo número 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A ver, aquí están las dos cosas. Arrepentidos, versículo 19, léalo conmigo. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí hay un cambio, ¿no? Si usted se arrepiente, serán borrados vuestros pecados y vendrán sobre ti de la presencia de Dios tiempos refrescantes, tiempos frescos, tiempos diferentes, tiempos donde vamos a poder disfrutar la vida. Arrepentimiento y conversión. Pero mire lo que dice Marcos, capítulo número 1. Le voy a leer algunos textos antes de que podamos ir a lo que es. Nos gusta ir al significado de las palabras, ¿no? Marcos capítulo número 1, el versículo número 4. Arrepentimiento para perdón de pecados, leímos en Hechos capítulo número 3. Ahora dice Marcos capítulo 1, versículo número 4, dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Un valor agregado allí, una ñapa. El arrepentimiento de Juan y el arrepentimiento de Pedro eran distintos, pero se parecían en una cosa: como estaban proyectados hacia el judío, que conocían muy bien la existencia de un Dios, Rey de Israel, Jehová, y de un espíritu que acompañó al pueblo de Israel. Entonces, aquí
el punto era: reconozca que Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Reconózcalo y se le perdonarán sus pecados. Eso es. Hechos y Marcos están hablando de un bautismo que es para perdón de pecados. Vuelva a leer esto. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo que le corresponde a los gentiles no es un bautismo para perdón de pecados. De hecho, es tan distinto el bautismo de nosotros que cuando nosotros vamos al bautismo nos hemos arrepentido hace rato. Y hace rato el Señor nos ha perdonado el pecado. Ya entonces vamos es como un paso de obediencia para ratificar nuestro arrepentimiento y nuestra determinación, nuestra elección por Jesucristo nuestro Señor. Estamos hablando de arrepentimiento. Ahora, Dios quiere que el hombre se arrepienta. ¿Qué cosa? Para perdón de pecados. Pero entonces vemos que Dios quiere que el hombre se arrepienta. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo, el versículo número 9 al 13. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Sabe? Permítame, le hago una aclaración aquí. Nunca he tenido la convicción de tomar esos pasajes y empezar a explicarles cómo era la política en Israel y explicarles, no, pero con las preguntas que nos hacen y con el programa de los lunes, es bueno que usted sepa algunos detalles. No lo entretengo mucho, pero sí quiero que tenga la información. Los publicanos eran judíos vendidos al régimen de Roma. Judíos que decían: yo me encargo de 10 familias, 20 familias, listo. Él iba donde el romano, el tesorero encargado de recoger los tributos, y decía: por 10 familias, ¿cuánto le pago? Él decía: por 10 familias, deme 20 denarios, a 2 denarios por familia. Podría ser mensual, podría ser cada tanto, podría ser anual. Él sacaba 20 denarios y le pagaba al hombre encargado para eso. Pero después iba a sus hermanos y les decía: cada uno me tiene que dar 5 denarios. Entonces 5 por 2, 10, y él había dado solamente 20, tenía 80 de ganancia. Eso era lo que hacían los publicanos. Y para el pueblo de Israel era una ofensa que el Señor Jesús, que se decía profeta, se sentara con los publicanos. Y no solamente se sentaba con los publicanos, no solamente con ellos, se sentaba con los pecadores. ¿Quiénes eran tenidos por pecadores en el pueblo de Israel? Había una clase de gente en ese tiempo que eran tenidos como que nunca se podrían perdonar, como que Dios nunca los podía perdonar. Entre ellos los pastores de ovejas, porque eran acusados de pasar por territorios ajenos, dejando comer sus ovejas pastos ajenos, ladrones, así como nos llaman algunas personas hoy en día a nosotros. No podían nunca presentarse delante del sumo sacerdote a decirle: venga, yo quiero expiar mis pecados, traigo este corderito. No, a usted no se le recibe. Una prostituta nunca podía decir que sus pecados iban a ser perdonados. No lo recibían. Y así algunas clases de personas que eran tenidos como los pecadores, los que no conocían la Torá, los que no habían estudiado el Evangelio no,
la ley de Moisés, ellos eran tenidos por pecadores, ellos no tenían salvación. Y resulta que el Señor Jesús se sienta con los publicanos, los traidores del pueblo de Israel, y con los que no tenían salvación, según la ley de Moisés. Se sentaba y empezaba a comer con ellos. Esto era muy desagradable para los escribas, para los fariseos, para los religiosos y todo lo demás. Entonces dice, y aconteció, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué les pasa? Otra cosa muy importante es que los pecadores eran un estrato aparte. Estaba el estrato bajo, el estrato medio y el estrato alto. Entre esos tres estratos habían unas distancias enormes, enormes. El Señor Jesús había nacido en un estrato medio, en el estrato de lo que hoy llamamos los profesionales. Él era hijo de un carpintero y el carpintero, al igual que un médico, era tenido como profesional. Era un estrato medio. Y ellos no se juntaban con los de estrato bajo, mucho menos con los pecadores. Los de estrato alto jamás se sentaban a comer con los de estrato medio. Ahí le di otra información. Continuemos. Por eso es que a ellos se les hace tan extraño. ¿Por qué vuestro maestro se sienta con ellos? Oiga, es que no conoce la ley de Israel. El Señor Jesús empezó a violar, si lo podemos decir así, la tradición de los ancianos. La empezó a violar. Nunca el Señor Jesucristo aprobó el día de reposo, jamás. Jamás dijo sí. No, Señor. Fariseos, hipócritas, religiosos, ustedes no saben que yo soy Señor del día de reposo. Eso no les gustaba. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y de aquí podemos entender cosas muy poderosas. No que los fariseos y los escribas fueran justos, no. Pero ellos se autoproclamaban justos. Por eso es que nunca, hermano, el cristiano debería caer en el error de autojustificarse. No, ni aun cuando usted esté seguro de que usted no tuvo responsabilidad en un hecho, guarde silencio. Que se lo comprueben, que le traigan pruebas si es que lo están acusando de algo. Pero el cristiano tiene que saber, hermano, que el que nos defiende es Dios a través de su palabra. Pero el que empieza a justificarse, Dios no le hace justicia ni lo perdona. No, fue que yo no tuve la culpa. Lo que pasa, Señor, es que usted sabe que a mí me presionaron y me obligaron. Ese es un cuento, hermano. Y entonces el Señor Jesús dice, ustedes como son tan santos no necesitan de médico. Después se las canta, ¿no? En el capítulo 23, el Señor Jesús se las canta a los escribas y fariseos. Y empieza a decirles, fariseos hipócritas, ustedes se las dan de muy justos, de muy santos, pero están peor que una tumba. Porque por fuera limpios, pero por dentro llenos de huesos de muerto. Impresionante esa claridad con que el Señor Jesús le habló a los religiosos. Pero a los del pueblo, a los pecadores, a los ignorantes de la palabra, con ellos tuvo misericordia. ¿Quién dice amén a eso? Así que él está diciendo, no, espérese, yo no quiero sacrificio, quiero misericordia. Otra vez el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios y el Señor Jesucristo siempre están llamando al ser humano para que se arrepienta. Nadie puede decir, no, es que yo no tuve nunca la oportunidad de arrepentirme. No, para nada. Ahora, es requisito para entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento es un requisito que no se puede obviar. No pueden decir, no, yo cambio el arrepentimiento por un ayuno y sé que entro al reino de los cielos. No. Mateo capítulo 3,
Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mírenlo en boca del Señor Jesús, capítulo 4, versículo número 17, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un requisito para que el ser humano deje de vivir en el reino terrenal, donde es presionado, donde es influenciado, donde es oprimido y donde es gobernado por el pecado. Un requisito es el arrepentimiento. Ahora, como son 3 días nomás, yo tengo que avanzar diciéndole algo que usted debe de estudiar. El arrepentimiento no es una obra de un ser humano. El arrepentimiento no se puede de buenas a primeras a decir: yo me quiero arrepentir. No. El ser humano se arrepiente cuando Dios le place hacer una preparación en ese ser humano. La preparación, piense usted cuál fue la preparación suya. La preparación mía fue a través de la curiosidad. Yo empecé a leer una Biblia porque me dio curiosidad lo que decía ahí. Yo no pensaba dejar mi mundo, no, ni mi trabajo nocturno, ni nada de lo que vivía. De hecho, yo vivía muy bien. De hecho, yo era feliz, entre comillas, ¿no? Feliz, viviendo mi pecado, disfrutaba lo que hacía. Y jamás se me hubiera ocurrido que ponerme a leer la Biblia era un propósito de Dios para atraerme y convencerme de pecado. De justicia y de juicio fui convencido después, pero de pecado. Entonces, cuando la persona no tiene un propósito puntual, óigame, y no tiene un propósito presente en Dios, él se puede demorar para ir al arrepentimiento, pero llega un día en que todo ser humano es llamado al arrepentimiento. En ese momento, el ser humano puede decir sí, pero también puede decir no. ¿Por qué alguien podría decir no? Porque como yo, vive muy rico, vive muy bueno, disfruta mucho lo que hace. Entonces sabe que dice: no, dejémoslo. Oiga, y eso lo pude entender yo en el proceso de la conversión, no en el del arrepentimiento. Ya estaba convencido de que el pecado no me dejaría avanzar al reino de los cielos. Pero aquellas personas que estaban conmigo, a mi alrededor, estudiando la Biblia, uno de ellos, después de cierto momento, reflexiona, nos mira y nos dice: no, yo no voy a seguir viniendo a estos grupos, yo no voy a seguir viniendo a este grupo, no. Le decimos: ¿por qué? Y dice este hombre: no, porque lo que pasa es que mi familia está asustada, mi familia dice que yo estoy muy raro, y yo he empezado a pensar un poco de cosas. ¿Qué has pensado? No, que yo tengo que dejar de ir a la rumba, que yo tengo que dejar de tener la relación que tengo con mi novia. Pues nosotros, usted sabe que es normal, nos acostamos. Y no. El evangelio del Señor es un evangelio de libertad. Es muy rico vivir en libertad. Entonces, no. Y no volvió. A esa persona, a ese hombre, el Señor le presentó la opción del arrepentimiento. Cuando el Señor le presenta a uno la opción del arrepentimiento, cuando le permite ver que lo que uno está haciendo es pecado. Cuando yo pude detenerme y decir: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Lo que me parecía tan bueno y que para mí era un acto pues de heroísmo, me hacía sentir varón, me hacía jactarme frente a otros, me dio vergüenza. Y yo dije: ¿qué es esto? Y yo no había decidido dejar el pecado, no me había arrepentido. Pero entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo, todo es malo, y empiezo a avergonzarme, ahí es el momento donde tomo una decisión. O digo: no, yo voy a dejar de leer esa Biblia, yo voy a dejar de escuchar a aquella persona que me habla, porque tenía a mi hermanito menor hablándome: Héctor. Y yo lo escuchaba y lo escuchaba.
Pero yo lo escuchaba y yo decía, yo no le voy a hacer caso. Yo no. ¿Qué? Llegó un momento, hermano, en que yo tuve que decidir. O sigo o paro. Cierro esa Biblia que estoy leyendo o me meto de verdad en esto. 18 meses. Entonces, en ese momento, el hombre o decide aceptar el convencimiento de Dios, el convencimiento del Espíritu Santo, o lo resiste. Dice, no, quita eso de aquí. Abrite de ahí. Yo no quiero ese cuento, hermano. Yo no me quiero ver por allá en la iglesia levantando las manos como loco. No. Él despreció, óigame, la capacidad que Dios le da al ser humano para arrepentirse. La despreció. Entonces, Marcos capítulo 1, y ya vamos a mirar qué significa la palabra arrepentimiento. 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? El evangelio del reino de Dios, el que usted y yo estamos aprendiendo, diciendo, el tiempo se ha cumplido ya, es tiempo. A ver, ¿qué pasó? Es tiempo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hoy el reino de Dios está entre nosotros. Hoy podemos aprender a vivir como se vive en el reino de los cielos, aprendiendo los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fórmula: arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, denle la gloria a Dios. Cuando hablamos del evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo nos vino a salvar, nos vino a sanar y nos vino a libertar. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Si no creemos en el Señor Jesús, mire, ahí está la piedrita de tropiezo siempre en ese camino. Si usted y yo no ponemos mucha atención, si no ponemos atención a la verdad y no nos movemos de la verdad, cualquier piedrita, cualquier palabra mal entendida nos hace tropezar. Porque si el evangelio del reino de los cielos es lo que el Señor Jesús predica, ¿por qué alguno de nosotros tendría que volver atrás a practicar alguna de los rituales antiguos? ¿Por qué? ¿Y por qué muchos cristianos que se arrepintieron de corazón volvieron atrás? ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera se les volvió atractivo la verdad pasada. Se les volvió atractivo celebrar, no sé, una fiesta. Celebrar una fiesta y pasarla bueno. Celebrar el día sábado y no trabajar el día sábado. Qué bueno. Pero hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que de la boca del Señor Jesús dice, arrepentíos y creed en el evangelio. No dice, créale a Moisés, dice, crea en el evangelio. ¿Que creamos en qué? Sí, y yo quiero decirle algo, mi hermano. La Biblia debería ser una sola. El Antiguo Testamento es tan importante para conocer a nuestro Señor Jesucristo y el propósito que Dios tiene aún con la iglesia. Pero hermano, tenemos que estar firmes en la verdad presente. Dele la gloria al Señor. Bueno, entonces, arrepentimiento. ¿Qué significa en el griego el arrepentimiento? Ahí le voy a contar. Hay 1, 2, 3, 4 significados de la palabra arrepentimiento. Y como 8 cognados. ¿Qué son cognados? Cosas afines, palabras afines al arrepentimiento. Antes de decirle qué significa el arrepentimiento, quiero decirle que la palabra, ¿cómo es que es? Remordimiento. La palabra remordimiento se parece en mucho a la palabra arrepentimiento. Si usted lo busca en un diccionario de la lengua española, se va a dar cuenta que las dos cosas son muy afines. Tienen una diferencia que yo se las voy a explicar. Arrepentimiento, 33:40, del 33:26, del 35:39, escúcheme,
y del 10, 97. Entonces, 33, 40, pensar diferente o después. Sí, como quien hizo algo y dijo, espérese, ¿qué fue lo que yo hice? Recapacitó. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué volvió a su casa? Porque él pensó y dijo, oiga, yo qué bobada fue la que yo hice. Me vengo a gastar el dinero y me salgo del lugar donde yo estaba seguro, en la casa de mi padre, en la hacienda de mi padre. Eso es, entonces, póngale atención a esto. Pensar diferente o después. ¿Sabe por qué el que sufre de remordimiento no puede permanecer en la buena conducta? Porque él piensa diferente. Él dice, uy, no, la embarré. Sí, póngase a pensar si usted estuvo allá afuera y la embarró tanto como, o bueno, aunque sea menos, pero yo no vuelvo a hacer tal cosa, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y eso lo dice el que se arrepiente también, y el que está remordido por algo que afuera le dicen la conciencia. No es la conciencia, está remordido, pero dice, la embarré, no lo vuelvo a hacer. Y hasta va y le dice a sus compañeros de trabajo, yo esta semana no salgo. Y puede ser que esa semana no salga, oiga, pero ¿por qué a los 15 días, a los 20 días, al mes se pega una rasca como nunca se desquitó? ¿Por qué? Bueno, ahora les digo. Pensar diferente o después, es decir, reconsiderar, reconsidera todo, repasa todo lo que pasó y dice, eso no estuvo bien hecho. Reconsiderar, moralmente sentir compunción. Entonces me busqué el significado de la palabra compungir, compunción. Sentimiento de pesar por una mala obra, sí, que uno hizo. Pena, tristeza por haber obrado mal. Eso es compunción. Entonces viene el dolor, viene la vergüenza, viene la pena. Hombre, ¿yo qué hice? Hombre, maltraté a esa persona, a ese trabajador, a mi esposa, a mi esposo. Uy, no. Y tal vez parte de ese día está con ese dolor, está sintiendo que no, Dios mío, yo no vuelvo a hacer esto. Eso entonces es el 33:40 del arrepentimiento. El 33:26 dice arrepentimiento en medio de, no lo entiendo. No, yo no entiendo, pero dice en medio de. Tal vez en medio del problema. El arrepentimiento llega más fácil en medio del problema. Tal vez ya cuando el hijo pródigo se vio sin comida, en medio de semejante escasez, dijo, bruto. Entonces, déjeme decirle una cosa. Cuando una persona es sorprendida en un pecado, puede ser el cristiano. Cuando el cristiano es sorprendido en un pecado, qué vergüenza, ¿no? Hablar de que los cristianos pecamos. Pero sí, esa es la realidad que maneja la Biblia. Cuando el cristiano es sorprendido en el pecado, a mí siempre me gusta llevar a frases que yo pueda recordar los principios bíblicos. Y aquí hay un principio bíblico que yo lo digo de esta manera. Aquel que en el pecado fue sorprendido no significa que inmediatamente se haya arrepentido. ¿Está entendiendo lo que le digo? Esa persona que fue sorprendida siempre se duele de que lo hayan sorprendido. Y le da ira y se enoja. Y si las pruebas son muy contundentes y lo sorprendieron infraganti, entonces, aunque sea de mala manera, guarda silencio y deja que le aleguen y que le digan. Pero ¿sabe qué? Ese día y esa noche, él o ella van a pensar con deleite en el pecado que no pudieron cumplir o que no pudieron completar, y van a estar deseando volver a pecar. Porque el único, escúcheme, el único que produce el arrepentimiento en el ser humano
se llama Jesucristo el Señor. A través del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo convence de pecado. ¿Quién está conectado con eso? Sí, hermano, escuche esto. Por eso es que el problema es tan grande para la persona que jugó y jugó con el pecado, que siendo conocedor de la palabra, que habiendo recibido el Espíritu de Dios, que habiendo sido poseído por el Espíritu Santo, entonces haya permanecido mucho tiempo en el pecado. Y el Espíritu de Dios lo redarguye, y el Espíritu de Dios lo inquieta, y el Espíritu de Dios lo sacude, y el Espíritu Santo hace que le hablen. Desde el púlpito le hablan, el hermano que se sienta al lado le habla, prende la radio y otro pastor le habla, otro predicador le habla, pero él se resiste, no reconociendo que Dios lo está llamando al arrepentimiento. Lo terrible es que he conocido personas que me dicen realmente: pastor, yo estoy vacío. En serio, he querido meterme en ayuno y no puedo. En serio, sabiendo que esa noche me dijeron: te vamos a buscar hoy, te vamos a matar. Y yo diciendo: bueno, me muero pero arrepentido. Me he arrodillado, estuve 2 horas tratando de arrepentirme y no pude. Porque el arrepentimiento sin el Espíritu de Dios no puede llegar. Entonces la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento: el arrepentido, el que se arrepiente, camina hacia la salida del pecado, decide abandonar ese pecado. Óigame, el que está compungido sin el poder del Espíritu de Dios se aguantará un tiempo, pero volverá a lo mismo. Porque la diferencia es el Espíritu Santo. ¿Quién entiende lo que le digo? Sin el Espíritu de Dios no hay arrepentimiento. Así que el Señor me ha guiado en esto de restaurar las vidas de personas, de ministros que fueron sorprendidos en pecado. Yo entiendo que él fue sorprendido, pero que no está arrepentido. Y entonces me dejo guiar por el Espíritu de Dios y lo pongo a que analice, a que escriba, a que reconozca. Y llega un momento, escúcheme mi hermano, mi hermana, que es tan lindo el Señor. Llega un momento en que me encuentro con esa persona tirada en el piso, llorando, de verdad lamentándose de haber hecho lo que hizo. El arrepentimiento solo lo produce Dios cuando nosotros entendemos que tenemos que ponernos en las manos del Señor. Escuche, una persona que no pierda sus privilegios, que sea sorprendido en el pecado, pero esa esposa lo siga teniendo en la cama, lo siga atendiendo, pero ese esposo la siga cuidando, le siga dando absolutamente todas las cosas. Esa persona va a ser muy difícil que se ponga en las manos del Señor para que el Señor la convenza del pecado. Va a ser difícil. Pero cuando a la persona se le quitan sus privilegios y cuando se le muestra lo que puede llegar a perder, sí, gracias al Señor, el Señor me ha usado en la restauración de varios ministros, y lo que yo hago es que me los llevo para la casa, le digo: enciérrese en ese cuarto, y le pongo tareas. Uno de ellos se demoró 1 mes, 1 día, para encontrarlo llorando, reconociendo el error. De ahí en adelante, esta es la hora que ese hombre es una bendición, porque aprovechó la oportunidad que el Espíritu de Dios le dio para arrepentirse. ¿Cuántos aprovechamos la oportunidad que nos dio el Señor? Sí, Señor. Pero mire, tercer significado, 35-39. Ejercer la mente, observar, ejercer la mente, empezar a decir: bueno, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo he podido aprender muchas cosas que el Señor me ayude a usarlas para mí. Porque hablaba con un muchacho, un joven, que fue sorprendido en un pecados de adolescentes. Y entonces él quiso hablar conmigo y me decía: lo primero que quiero hablar, pastor, es esto: yo no estoy arrepentido. Yo sé que está mal lo que hice.
Sí, yo sé que está mal, pero yo no estoy arrepentido. ¿Qué hago? Ojo con eso. Ejercer la mente, yo le puse el ejercicio, piense en todo lo que usted ha estado sirviendo, porque era un muchacho que servía al Señor en un lugar de mucha responsabilidad dentro de la congregación donde él estaba. Piense el trabajo que ha hecho mientras que pecabas. Piense en ese Dios puro, limpio, que te llamó y te dio la oportunidad de arrepentirte de lo que estabas haciendo antes de conocerlo, para que ahora vuelvas a hacerlo. Entonces dice, ejercer la mente, observar, es decir, comprender, captar, prestar atención, entender. Y aquí hay un pedazo muy importante, hermano. La mujer, en vez de empezar a decirle a ese marido que no se ha arrepentido, ¿qué hubo? Mirá, sinvergüenza, camina, oremos, camina, vamos a la iglesia, escuchemos la prédica, escucha al pastor Héctor, ponele cuidado, le voy a poner un poquito más, ¿oís? ¿Qué hubo? ¿Pero por qué? En vez de ese marido tomar esa esposa a decirle, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Ponete a orar más bien, vení, arrodillate aquí al lado mío, ve, lee la Biblia, vení, te la leo. Sí, hermano, eso es perder el tiempo. Porque si ese hombre o esa mujer no puede entender lo que le está pasando, no puede entender que lo que está haciendo está mal delante del Señor, si a él o a ella le parecen bien, está perdiendo el tiempo. Salmo 19. Si uno pudiera entender, se arrepentiría. ¿Cuántos pudimos entender? ¿Qué pasó? ¿Cuántos pudimos entender? Claro. Oiga lo que significa este 35-39. Ejercer la mente, observar. Es decir, comprender. Yo comprendo que estoy haciendo mal, comprendo que estoy ofendiendo a mi Señor, comprendo que estoy en peligro de perder la salvación, que ese es el engaño del diablo con aquellos cristianos que se dejaron convencer de que no, la salvación no se pierde. ¿Sabe qué? Ellos van a pecar y pecar y pecar, y sin santidad nadie verá al Señor. Ellos se van a acostumbrar tanto al pecado que muchos de ellos ya el Espíritu de Dios huyó y no volverá. En otros está a punto de suceder. Mire, dice, comprender, captar, prestar atención, entender. Salmo 19:12, dice la Biblia, entender. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces la respuesta es nosotros, que somos hijos de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo, que soy un hijo de Dios. ¿Usted también? Claro, pero tenemos que estar muy dispuestos a eso. Mire, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que no puedo entender, los que no puedo conocer. Y póngale cuidado a este cuarto significado, 10:47. Saber, conocer, reconocer. Sin reconocimiento, óigame, sin entendimiento, nadie podrá llegar al arrepentimiento. Porque no sé si usted conozca a alguien que está haciendo lo malo, hermano, y está diciendo, no, esas bobadas, eso no es malo. Lo que pasa es que ustedes allá en esa iglesia son extremistas, pero no es malo, hermano, eso no es malo. O su conciencia se cauterizó o fue enseñado de tal manera que él no puede entender que lo que está haciendo le ofende a Dios. Él no puede reconocer el estado de su alma, no lo puede hacer. Y que de ese estado usted y yo seamos librados. Líbrame de los que me son ocultos. Voy a volver a decirlo a ver quién se aprovecha de esto. Que usted y yo seamos librados de la falta de reconocimiento del pecado. Porque cuando no recibimos la capacidad para reconocer que lo que estamos haciendo está mal, entonces sencillamente nos convertimos en practicantes de ese pecado. Practicantes, nada más ni nada menos, practicantes de ese pecado. Mire lo que dice Daniel, el libro de Daniel. Daniel capítulo número 5, versículo 17. Dice así, vamos hasta el 21. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, óigame, ahí está el problema, se endurece y no reconoce quién es él y quién es Dios. Quién es él delante de Dios, no lo reconoce, se siente igual. Eso le pasó a Nabucodonosor. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció, diga conmigo, reconocimiento, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Que por ahí, no sé si el estudio es muy antiguo, pues antiguo para el tiempo que yo llevo en el ministerio. Pero hay un estudio antiguo que se llama la ley del reconocimiento. Qué bueno que usted lo escuchara. Es un estudio, no sé si de 2, de 3, de 4, no sé. Y en la ley del reconocimiento nos damos cuenta que no todo el mundo tiene esa capacidad de reconocer en el estado en que está, en la posición en que está. Sí, no todo el mundo tiene esa capacidad. Mire, los escribas y fariseos tuvieron al Salvador frente a los ojos, frente a su nariz, y no lo reconocieron. No lo reconocieron. No fueron capaces, teniendo la lectura, la Biblia de ese tiempo, que eran el Pentateuco y los libros de los profetas, no pudieron reconocer que Jesucristo era el Mesías de Israel. No. Para ellos fue un profeta peligroso porque les quería cambiar la cultura, las tradiciones, y es mejor matarlo, matémoslo. Pero sí era mejor que Jesucristo muriera para que nosotros fuéramos salvos. Sí, era mejor. Eso era lo que ellos no sabían. Déjeme hablarle un poquito, no lo demoro mucho, déjeme hablarle un poquito sobre esto. Una de las cosas más peligrosas que hemos recibido de nuestros padres es la incapacidad de reconocer nuestro estado. Así que hay personas que no reconocen jamás lo que tienen a su lado, la persona tan maravillosa que Dios le dio. Estoy hablando del esposo o de la esposa. Y no tienen la capacidad de reconocer ese tesoro que Dios les acercó. Y todo el tiempo es quite de ahí, no moleste, sí que friega, lárguese, consígase otro, consígase otra. Y el día que se va, y el día que desaparece de su vida, y el día que dicen no quiero más contigo, el velo les quita. ¡Ay, pero por qué! Pastor, mire, sí, yo me porté muy mal, pastor, yo reconozco, pero dígale al Señor que me la devuelva, que me lo devuelva, pastor. Entonces, eso mismo es con el pecado, es la misma cosa. Hermano, no siga haciendo eso. No hay problema, yo no. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema, hermano. Eso, una de dos, o dice yo no lo estoy haciendo, o dice sí, pero es que eso no es pecado. Eso no es pecado, hermano. Yo no sé, hombre, la Biblia dice sí, pero eso era para los antiguos, eso era antes. Imagínese, la Biblia cuántos años tiene. No, hoy en día eso no es pecado. Con la idolatría, la teología dice eso. Escúcheme, la teología dice que ya no hay idolatría. O sea, nos podemos meter a la religión tradicional y prenderle velitas a esas estatuas. No hay idolatría, según la teología. Según la teología, no existe adulterio en el recasamiento, porque ellos se les embotaron los sentidos espirituales y hoy no tienen la capacidad. Tanta letra, la Biblia misma dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tanta letra les entorpeció el entendimiento
y hoy no saben que están en pecado, no reconocen que están en pecado. Así que el mayor problema para que una persona no creyente y aún los creyentes, usted y yo, el mayor problema para que nos arrepintamos, para que cambiemos de pensamiento, para que reflexionemos en lo que estábamos haciendo y cambiemos de conducta, es la falta de reconocimiento, la incapacidad para reconocer que lo que estamos haciendo afecta a otras personas y desagrada